Bueno, quizás haya algunos de los que ven este vídeo, de los que vean este vídeo, que quizás me hayan conocido. Entonces me llamaba Don Quijote. Escribía en un foro de la Falange. Me acuerdo perfectamente. Estaríamos allá por el año, no sé, quizás 1999 o 2000, quizás 2001, no lo sé. Por ahí, por esas fechas. Vamos a poner el año 2000, hace ya 16 años, casi 17. En aquellos días todavía yo estaba próximo, bastante próximo. Quiero decir próximo físicamente, no mentalmente, ya realmente ideológicamente cada vez estaba más lejos. Pero aún me unían algunos lazos físicos con, con la izquierda, concretamente con el sindicato de comisiones obreras. Y un día revisando información que publicaba la página oficial de aquel sindicato, la página oficial de comisiones obreras de aquí de Madrid, de la Unión Sindical, concretamente la Unión Sindical de Madrid Región de Comisiones Obreras, en internet, pude ver un gráfico. Naturalmente, ese gráfico ya no existe. Ya no existe a raíz de la creación de la página que yo hice. Es decir, en ese gráfico, los sindicalistas de comisiones obreras, pues plasmaban, a modo de crítica al gobierno que en aquel momento había, creo que era el de José María Aznar, cuál había sido la evolución del poder adquisitivo de los españoles desde, creo que ellos lo hacían desde el año 1979, no, sí, desde el 79 creo que es, cuando ellos lo hacían, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, que efectivamente si uno miraba aquella gráfica que habían elaborado los sindicalistas de la Unión Sindical de Madrid Región de Comisiones Obreras, pues veía claramente como el poder adquisitivo de los españoles había ido descendiendo de manera drástica desde esa época, desde el año 79. Pero ellos no decían nada. En aquella gráfica no se decía nada de que había pasado antes de esa fecha, antes del 79. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues muy sencillo. Yo me puse a comprobar, me tomé la molestia de ir comprobando dato a dato cada uno de los, digamos, de los datos que aportaba esta gráfica y estas tablas que habían colgado en internet los de comisiones obreras. Y comprobé que eran rigurosamente ciertas, es decir, no estaban mintiendo nada. Revisé a través de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística en internet y también de otros organismos. Me parece recordar que utilicé, incluso además del Instituto Nacional de Estadística, pues entré en la página oficial del Ministerio de Trabajo para poder ver la lista, digamos, de salarios mínimos interprofesionales y comprobé que efectivamente, comprobando dato a dato lo que había publicado Comisiones Obreras, no mentían nada, era cierto. De hecho, el poder adquisitivo de los españoles había ido disminuyendo de una manera brutal. Y entonces, como Comisiones Obreras no informaba de qué había pasado antes del 79, pues yo me llamé la molestia de hacer eso mismo, pero desde que empezó a existir el salario mínimo interprofesional, que fue en el año 1968. Fui aplicando el mismo criterio, es decir, la misma formulita simple matemática que utilizaban los de comisiones obreras para elaborar su gráfica, y me fue saliendo mi propia gráfica de qué había ocurrido entre 1968 y 1978, 69, 78, que es donde se habían quedado los de comisiones. Y cuál fue mi sorpresa, que no fue tal, porque ya me lo esperaba. Pues justo la gráfica era la inversa, es decir, del año 68 hasta el año 79, el crecimiento del poder adquisitivo de los salarios mínimos, además, de los salarios mínimos interprofesionales de los españoles, no había hecho otra cosa que crecer. Pero crecer de una forma brutal, o sea, brutal. Mientras que el salario mínimo, a partir del año 79, de los trabajadores españoles, no había hecho otra cosa, a partir del 79, que descender. Claro, me pareció tan importante contar esto, que se me ocurrió elaborar una página web que yo llamé Cuéntame cómo pasó de verdad. Naturalmente lo hablé con los compañeros o los camaradas que participaban en aquel foro de la Falange. Y entonces trabajaba con un nick que se llamaba Don Quijote. Tenía un dibujito de Don Quijote montado a caballo con su lanza y al lado el burrito con Sancho Panza. Aquellos participantes de aquel foro de la Falange pues se sintieron bastante entusiasmados con mi idea y me empezaron a apoyar, me empezaron a aportar datos, a facilitarme información que yo fui elaborando, y poco a poco con esos datos fui construyendo una página que se llamó Cuéntame cómo pasó de verdad, que aún está disponible
un poco maltrecha, pero aún disponible en internet. Ahí conté muchas cosas. Y bueno, pues quisiera ahora, no ya hablar de esa página, que bueno, pues luego os pondré unas imágenes de ella para quien quiera entrar. Sobre todo, quisiera mostrar, que ya lo he hecho en algún otro vídeo, pero quisiera mostrar a todos los que puedan ver esta página, las dos gráficas, ¿no? Las dos gráficas que reflejan el poder adquisitivo del salario mínimo en España en los periodos que van del 1968 hasta el año 2001, que yo fue cuando pues, lo elaboré, creo que fue en el 2001. De hecho, estoy leyendo aquí la página que creé y pone 2001. O sea, fue justo en el 2001. Esa página decía que se definía, según la definición oficial, se definía el poder adquisitivo como la cantidad de dinero del que disponen los hogares para la compra de bienes y o servicios. Y decía que era el resultado de poner en relación directa los aumentos nominales de los salarios, yo en este caso utilicé el SMI, el salario mínimo interprofesional, publicado oficialmente por el gobierno, con el incremento observado en ese mismo periodo del IPC, es decir, del índice de precios al consumo. Y publicaba las gráficas. El salario mínimo interprofesional, como todos sabéis, se va actualizando anualmente por el gobierno de turno en función, teóricamente, de los incrementos registrados por el IPC. Ahí hay mucho que hablar, porque no es igual el procedimiento que se seguía en aquella época en tiempo de Franco al que se sigue hoy. Naturalmente, no hace falta explicar que el procedimiento de hoy es lesivo para el trabajador y aquel era justo con el trabajador, pero quien no se lo crea, simplemente lo que tiene que hacer es investigar. No tiene por qué creer nada de lo que yo digo, simplemente que utilice su cerebro, que tome la molestia, se queme las pestañas, como hice yo, y busque la información. Busque no la información del pensamiento que dicen otros, sino coño que se le ocurre y saque su propia idea.